Queridos hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Démosle gracias al Señor por otro día más de vida agregado a nuestras vidas. Pues yo quiero tocar un tema que hemos tenido en el estudio bíblico que se titula La cruz que era mía. Acá Jesús subió a la cruz por todos nuestros pecados y murió por ellos, pero nosotros tendríamos que estar en esa cruz. Ahora vamos a leer y vamos a escudriñar lo que el Señor nos está diciendo a través de las Santas Escrituras referente al sacrificio de su Hijo en la cruz. Primero vamos al libro de Isaías en el capítulo 53, en el verso 5 que dice lo siguiente. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Queridos hermanos, él fue herido por nuestros castigos. Él soportó todos los pecados del mundo. Cualquier pecado de este mundo, el Señor Jesucristo lo abolió en la cruz. Porque la palabra dice claramente, Él fue herido por nuestras rebeliones. ¿Nuestras rebeliones qué significa? Pecados. Pecados que tenemos muy arraigados adentro de nuestro corazón. El castigo de nuestra paz fue sobre él, porque no era la paz que Dios da, sino es una paz que nosotros nos pensábamos que nosotros teníamos, pero no es la paz. Y sigue diciendo, y por su llaga fuimos sanados, claro. Cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, al clavarle las manos y los pies, cuando se les saca esos clavos, queda una llaga, un agujero. Entonces, por esa llaga y por ese agujero que salió la sangre de nuestro Señor que dio por todos nosotros, fuimos todos curados, sanados y restaurados. Queridos hermanos, este es el tremendo sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. No por nosotros, sino por las futuras generaciones venideras, porque este sacrificio fue hecho hace 2022 años atrás en la cruz del Calvario. Y la cantidad de años y de pecados que han pasado, todos fueron abolidos por el Señor Jesucristo en la cruz. Ahora vamos a ir al libro de Génesis, en el capítulo 2. Génesis 2, que es el primer libro de la Biblia. En el capítulo 16 y 17. Capítulo 16 y 17. Versículos, 16 y 17. Que dice lo siguiente. Y mandó Jehová, Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Queridos hermanos, desde el momento que nosotros pecamos, estamos comiendo del mal. Entonces, ¿el mal qué significa? ¿Por qué Dios dice que si comemos del mal, moriremos? Claro, porque no tenemos salvación, porque si somos la esencia de Dios, Dios nos da esa sabiduría y esa inteligencia para que nosotros podamos escudriñar las santas escrituras que Él nos dejó y poder entender que si Jesucristo no hubiese subido la cruz, nosotros estaríamos todos muertos. No existiríamos, porque el hombre nace con la naturaleza pecaminosa. ¿Cuál es esa naturaleza pecaminosa? La de Adán y Eva, que pecaron en el principio en el Edén. Queridos hermanos, fíjense qué tremendo que es esto, ¿eh? Tenemos que pensar seriamente, ya desde el principio,
el hombre pecó y el hombre estaba muerto. Pero Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia a través de su muerte y crucifixión en la cruz. Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Si Jesús no hubiese derramado su sangre, hubiese muerto en vano en la cruz. Pero Él derramó su sangre, entonces nos redimió de todo pecado. Ahora vamos al libro de Salmos. Es el Salmo 51. 51:5, que dice lo siguiente. Preste atención, hermano. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Ve lo que le digo yo? He aquí en maldad he sido formado. ¿Por qué en maldad? Porque es nuestra naturaleza. No, el hombre fue creado para el bien. Pero al entrar el pecado en el primer hombre, envenenó toda la creación. Entonces la palabra dice, he aquí he sido formado en maldad, en pecado, en cosas que no corresponden y que Dios no las puede tener en cuenta porque no es su naturaleza. Y en pecado me concibió mi madre, claro. Pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado en todas las descendencias. Entonces, ¿cómo es concebido usted? En pecado. Acá la palabra lo dice claramente. Usted fue concebido en pecado. Porque usted está sufriendo la desobediencia de Adán y Eva en el huerto del Edén. Sigamos escudriñando esta maravillosa prédica que el Señor pone delante de ustedes. Efesios 2, vamos al libro de Efesios. Efesios 2, téngame paciencia. Ya lo vamos a encontrar. Efesios 2. Capítulo 2, el versículo 3. Efesios 2, el versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Queridos hermanos, nos entregamos al pecado. Todas las cosas que hacíamos, tanto mentalmente como cumpliendo lo que nuestra mente nos decía, pecado. Y pecábamos como los demás. La palabra dice que no hay ni aún un justo que no peque. Y todos están destituidos de la palabra de Dios. Queridos hermanos, tengamos un poquito de cuidado en todo esto y tratemos de sanar nuestras vidas. Porque si no sanamos nuestros pecados, ¿cómo queremos que Dios nos bendiga? ¿Cómo queremos poder conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores si no lo conocemos en profundidad? Tenemos que leer las Santas Escrituras, tenemos que ayunar, tenemos que clamar al Señor para que el Señor nos sane y restaure nuestro corazón. Y entonces sí podamos conocer la buena voluntad de nuestro Señor, que es agradable y perfecta. Queridos hermanos, no nos hagamos sabios en nuestra propia opinión. No digamos, sí, no me importa. No, tiene que importarle. Porque el día que el Señor lo llame a dormir, ya se terminó la gracia, Se acabó la gracia para todos y la misericordia. Porque la palabra también dice, Dios no tendrá al culpable por inocente. Seamos inteligentes en todo esto. Dios nos está advirtiendo que en otro tiempo éramos como los demás, pecadores. Pero una vez que aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón y nos bautizamos, seremos salvos. Porque si no nos bautizamos no seremos salvos.
Porque Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Es un requisito fundamental ser bautizado. Porque al ser bautizado nosotros recibimos el Espíritu Santo de la promesa, el consolador que el Señor nos mandó cuando Él se fue. Queridos hermanos, seguimos. Vamos al libro de Romanos. Romanos 3, del 9 al 12. Romanos 3, del 9 al 12. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Queridos hermanos, terrible advertencia del apóstol Pablo, que dice, ¿nosotros somos mejores que ellos? No, porque también nosotros, los que predicamos la palabra o hablamos, también somos pecadores. Por eso tenemos que ir todos los días al trono de la gracia para pedirle esa misericordia y ese perdón a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué requisito hay para que Cristo nos escuche y que nosotros podamos tener una relación con nuestro Dios? Creer en Él y bautizarnos. Y ahí Dios nos da el Espíritu de la promesa que nos lleva a toda verdad y es el que nos va a ayudar y nos va a dar la sabiduría y la inteligencia suficiente para que nosotros podamos escudriñar este libro y encontremos la verdad que nos hará libre. Acá dice claramente, no hay ni aún uno que haga lo justo. Todos están destituidos de la presencia de Dios. Queridos hermanos, pongámonos un poquito a tono con todo esto. Busquemos. ¿Qué es lo que queremos para nuestras vidas? ¿Queremos hacer como dice la palabra acá el apóstol Pablo? Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, claro. Usted se desvía en su pecado y se hace una persona inútil porque no tiene fruto. ¿Qué le va a enseñar a sus hijos y a sus futuras generaciones venideras? ¿A robar? ¿A estafar? ¿A asesinar? ¿A drogarse? ¿A fumar cigarrillos? ¿A hacerse tatuajes? ¿Usar aros, cadenas y todo lo que a Dios no le agrada? Despojémonos del viejo hombre y demos paso al nuevo. ¿Y cómo se logra esto? A través del bautismo. Queridos hermanos, tengamos cuidado porque Dios ve todo, Uno se cree que Dios no ve lo que nosotros hacemos, pero Dios lo ve. ¿Sabe por qué? Porque Dios no mira la apariencia, Dios mira el corazón. Y es ahí, en nuestro corazón, en donde nosotros quedamos expuestos no solo a descubrir nuestros pecados, sino a cometer toda clase de pecados. ¿Y qué hace el Consolador cuando viene a nuestras vidas? Nos convence de esos pecados y limpia nuestro corazón. Nos ayuda a que nosotros podamos limpiarnos espiritualmente nuestra vida. Queridos hermanos, cuidemos también el alma, El alma es el cuerpo que Dios nos dio para estar en este mundo. Cuidémoslo. Porque cuanto más lo cuidamos, más comemos sano, más hacemos vida sana, como dice el Salmo 23, muchos días vamos a morar en la casa de Jehová, es decir, en este mundo, si nosotros cuidamos lo que Dios nos dio, con responsabilidad. Ahora vamos a Romanos 6:23, que dice lo siguiente.
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Queridos hermanos, si usted no entiende este versículo, ¿cómo quiere predicar la palabra? La paga del pecado es la muerte. Usted está muerto. No se va en presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿A dónde va a ir? Junto al diablo y sus ángeles. Pero la dádiva de Dios, ¿cuál es esa dádiva que Dios nos dio? Jesucristo en la cruz. Esa es la dádiva que Dios nos dio. Esa es la salvación que Dios pensó para nosotros. Que Cristo derramara su sangre por la salvación del mundo. No solo por nuestros pecados, sino por todos. Por todos los que hacen las cosas mal, por todos los que pecan. Tengamos conciencia, hermanos queridos, de lo que Dios quiere para nosotros. Tenemos que conocerlo para que la paga del pecado no sea la muerte, sino transformar el pecado en vida eterna. ¿Y cómo se logra eso? Miremos a Jesús en la cruz. Miremoslo. Él está con los brazos abiertos. Vení, hijo mío, vení. Esto lo hice por vos. Vení a mis brazos, te amo con todo mi corazón. Porque el Señor es amor. Dios es amor. El Espíritu Santo es amor. Sin amor no se puede arreglar nada. Ahora vamos al libro de Hebreos, en el capítulo 9. Hebreos. Capítulo 9. Ténganme un poquito de paciencia. Hebreos 9, en el versículo 22, que dice lo siguiente. Y casi todos purificados según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. Queridos hermanos, la ley dice, en la antigüedad, por eso se mataban los becerros y los carneros, y uno ponía la mano por encima para que ese becerro sacara los pecados de nuestro cuerpo. ¿Y por qué se lo largaban en el desierto después? Y no se lo sacrificaba en algunos casos, porque el becerro se llevaba los pecados y usted quedaba limpio. Esa era la ley mosaica, pero la ley que Dios vino a instituir es Cristo Jesús, crucificado, sin derramamiento de nuestro Señor Jesucristo. No puede haber remisión de pecados. ¿Y cómo se logra esto? ¿Cómo uno puede entender que la sangre de Jesús nos redime de todo pecado? ¿Sabe por qué? Porque el animalito no tenía conciencia cuando lo mataban y lo llevaban al matadero, pero Cristo sí. Cristo tuvo conciencia y Él sabía que subiendo a la cruz y derramando su sangre nos salvaba a nosotros de todos nuestros pecados. El animalito no entendía, pero Jesucristo sí. Él es el verdadero camino, la verdad y la vida. Entendamos de una vez por todas lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Por qué a veces somos tan tercos y nos cuesta entender? No, yo con Dios no, con Dios no. Hace poquito en la iglesia yo vi una pareja que vino a la iglesia. La mujer estaba desesperada por entregar su corazón al Señor y él no, el hombre no. No quería saber nada. ¿Por qué somos tan cabezones a veces? Y no entendemos lo que Dios nos está diciendo. Hijo mío, te di a mi hijo unigénito para que vos seas salvo a través de él. Qué inconscientes que somos a veces,
Y qué desagradecido que somos. Vamos a seguir ahora Hebreos 4 y el versículo 15. Hebreos en el capítulo 4 y el versículo 15, que dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue el sumo sacerdote que no tenía pecado, el único limpio, porque se necesitaba un cordero sin mancha y sin tacha, perfecto, para morir en la cruz y dar la vida por todos nosotros, sin pecado. Jesucristo reunía esos requisitos. Aparte, cuando Él se bautizó, porque Cristo se bautizó, el apóstol Juan, el Bautista, lo bautizó en el río Jordán, en un bautismo de inmersión. Y ahí Él recibió el Espíritu Santo también. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Seguir los pasos de Jesús para heredar la vida eterna, para sentarnos con Él en los lugares celestiales como Él lo prometió. Queridos hermanos, cuánto sufrió nuestro Maestro. Fue golpeado, fue vituperado, le arrancaron la carne, fue crucificado desnudo, aguantó escupitajos, lo clavaron a la cruz, se hizo maldito por nosotros, porque la palabra dice: maldito el que cuelga de un madero, porque en esa época morir en la cruz era la muerte más cruda y más cruel que había. Ahí morían los asesinos, los ladrones, todos los que hacían clase de pecado, cualquier clase de pecado, morían en la cruz, eran condenados. Y Jesús, los culpables morían en la cruz, pero Jesús, que no tenía pecado, que no era culpable, fue como un cordero inocente a subir a la cruz, derramar su sangre por todos nosotros. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Que no corremos al encuentro de nuestro Salvador. Piénselo, hermano, piénselo. Vamos al libro de Juan, en el capítulo 15. El libro de Juan, capítulo 15. Téngame un poquito de paciencia. Juan 15, así lo encontramos. Juan 15. En el versículo 13 dice lo siguiente: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesucristo fue nuestro gran amigo. Él mismo dijo: ahora no los llamaré más siervos, sino los voy a llamar amigos. Y voy a dar la vida en una cruz por ustedes. La palabra dice: nadie tiene mayor amor que este. Porque Cristo lo hizo por amor. Nada más que por eso. Porque amaba a sus amigos. Amaba al pecador. Pero aborrecía el pecado. Queridos hermanos, pongamos un poco de atención en este versículo. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Eso es lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Puso su vida para que nosotros la tengamos en abundancia y que podamos heredar la vida eterna a través de su sangre que fue derramada en la cruz por su llaga. Pensemos, Pensemos lo que Cristo hizo, ese gran sacrificio de subir a la cruz por amor. Y el último versículo es Juan 14, 26.
dice lo siguiente: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Queridos hermanos, si no nos bautizamos y no recibimos el Espíritu Santo, no podemos recibir lo que Jesús habló. Porque es el Espíritu Santo quien nos instruye y nos enseña y nos guía a poder descubrir la verdad, para que la verdad nos haga libres. Acá lo dice claramente. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, claro, Jesús lo prometió y vino el Espíritu Santo a nuestras vidas. Ese Espíritu Santo que nos salva. Pero Jesús dijo: el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Porque él sabía que bautizándose venía el Espíritu Santo. Cuando Jesús se bautizó y salió de las aguas, ¿qué apareció en el cielo? Una paloma, color blanca. Ese era el Espíritu Santo. Ese representaba al Espíritu Santo, y venía una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, a él oíd. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Lo mismo que Cristo hizo: predicar el Evangelio, imponer las manos a los enfermos, despedir espíritus inmundos. Queridos hermanos, si no nos ponemos un poco las pilas, como dicen los pibes ahora, ¿no? No vamos a poder conocer lo que Dios o el Espíritu Santo tiene para nosotros. Porque no vamos a poder entender por qué Cristo o por qué esa cruz era mía. La cruz era nuestra porque estábamos sumergidos en nuestros pecados, y la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. ¿Y cuál es la dádiva? La sangre de Cristo en la cruz, querido hermano. Tenemos que pensar seriamente en lo que nosotros queremos. Tenemos que pensar seriamente en lo que queremos para nuestras vidas. Porque no basta decir yo creo en Dios, pero si no conocemos lo que Dios nos dejó y no obedecemos lo que Dios nos dice, es inútil. No vamos a poder conocer la verdad para que la verdad nos haga libres. Queridos hermanos, yo les agradezco por haberme escuchado y voy a tomarme un minuto como hago siempre. Yo sé que posiblemente este video pueda llegar a manos de personas que no conocen a Dios. Para ellos Jesús subió en la cruz, para los que no lo conocen, para los que necesitan conocer el camino de salvación. Dios lo ama así como está usted, ¿eh? Dios lo ama igual y lo está esperando con los brazos abiertos. Entregue el corazón al Señor. Abrácelo, abrace la vida eterna para usted. Porque lo vamos a volver a ver, ¿eh? Jesús lo prometió, que vamos otra vez a verlo en su segunda venida. Queridos hermanos, espero que tomen la mejor decisión para sus vidas. Oramos por estas palabras. Señor, gracias por tu amor y tu misericordia y por todas las cosas que nos das todos los días. Gracias por tu salvación. Gracias por tu Hijo, que es el autor y consumador y propiciador de nuestra vida eterna a través de su sangre. Gracias, gracias y gracias. En el nombre de Jesús. Amén.